Buenas noches, muy buenas docente. A continuación, el grupo uno, conformado por mi persona, Héctor Raúl Cianca Valerio, y mis compañeros Fabiana, Karina Levis, Karina Barroso Quintero y Priscila. Vamos a presentar nuestro proyecto final de base de datos. A continuación, le doy pase a mi compañera. Hola profesor, buenas noches. Mi nombre es Levis Barroso. En esta oportunidad voy a hablar de lo que es el modelo Erwin. El modelo Erwin es una herramienta de moldeado de datos que se utiliza para diseñar y visualizar el modelo lógico de una base de datos. El modelo lógico representa la estructura de la base de datos sin tener en cuenta las consideraciones específicas del sistema de gestión, en ese caso que se va a utilizar. También se debe tener en cuenta de que hay conceptos claves relacionados con el modelo lógico Erwin, como lo que es entidades. Entidades representan lo que son objetos del mundo real, como personas, lugares o cosas. En el modelo lógico, la entidad se representa mediante rectángulos. Luego tenemos lo que es los atributos. Los atributos son características o propiedades de las entidades que se representan mediante elipses conectadas con las entidades. Y en este caso también tenemos lo que son las relaciones que describen asociaciones entre entidades, que puede ser uno a mucho o mucho a muchos. Se representan con líneas que conectan y están involucradas. Así como tenemos las claves primarias y secundarias, que en este caso bueno, son las llaves, son conjuntos de atributos que se identifican de manera única en la entidad. Y lo que son las secundarias, en este caso también se pueden identificar de una manera única en una entidad, pero no son como la clave principal. Bueno, este permite modelar entre entidades de manera jerárquica y se utiliza, representan la relación de un tipo entre entidades y vistas. Las vistas son aquellas que permiten crear un modelo para satisfacer requisitos particulares, puede incluir solo ciertas entidades, atributos o relaciones, o sea, según sea el caso necesario. Ok, por otro lado tenemos lo que es el modelo físico. El modelo físico de una base de datos se centra en cómo se implementará la estructura, es decir, cómo está diseñada en el modelo lógico de un sistema de gestión de base de datos. A diferencia del modelo lógico, el modelo físico considera detalles técnicos como por ejemplo el tipo de datos, el índice, restricciones, integridad, lo que es almacenamiento físico, entre otros. En este caso, bueno, vamos a detallar algunos de ellos, lo que son los tipos de datos, más que todo especifica dónde se va a almacenar cada columna. Por ejemplo, tenemos lo que es varchar, int, dates, luego tenemos lo que son la parte de índices, que es donde el índice va a identificar cada columna en donde va a ser anexada para mejorar el rendimiento a nivel de consulta. En este caso, restricciones de seguridad, como por ejemplo las claves primarias, las claves foráneas y restricciones únicas. Para, en este caso, garantizar o tener una coherencia, bien, a nivel de cuando los datos se encuentren almacenados, cabe destacar en la base de datos. Luego tenemos lo que es el patrocinamiento, que el particionamiento divide grandes tablas en particiones. Las más pequeñas, para mejorar rendimiento y facilitar la administración, puede ser realizado mediante rango, listas o hatch, dependiendo de los requisitos. Luego tenemos también lo que es el almacenamiento de espacio, en donde podemos ver lo que son tablas, índices y otros objetos en la base de datos. Bueno, también tenemos, entre otras, lo que son los trigger, tenemos lo que es eh, caché y optimización. Bien, para crear un diccionario, en este caso en una tabla de talleres de veranos, es necesario, lo que primero debemos definir es la característica de la tabla, por ejemplo, incluyendo campos, columnas y propiedades. Puede ser, por ejemplo, ID, guión bajo taller, lo que es la llave primaria, y en este tenemos los tipos de datos como INTE, descripción, tenemos identificador del único que es para cada taller de verano, las restricciones, que en este caso la llave foreana es un autoincremento. Nombre del taller como tipo, en este caso de dato, como varchar. Nombre del taller del verano, bueno, en este caso la fecha de inicio. Luego tenemos la fecha fin, cuál es el cupo que va a tener para eso. En este caso también lo que es el instructor, la ubicación, lo que es los costos, los alumnos,
Eh, bueno, también lo que es la parte de que este diccionario nos proporciona información clave sobre lo que es la tabla de veranos, incluyendo nombres de los campos, tipos de sus datos, descripciones de cualquier tipo o restricción aplicada. La llave principal, que debe ser al ID-taller, se identifica con algunas columnas que se pueden permitir de valores nulos, cada necesidad específica en lo que es el sistema y estructuras según de manera real o la lógica de lo que es el negocio. Gracias por su atención. Buenas tardes, ahora ahora les voy a explicar sobre los reportes simples. Realizamos una consulta simple mediante nuestra base de datos, por ejemplo, filtrar los resultados con la letra S. Como ejemplo tenemos a Silvia y a Sara. Bueno, docente, como puede verificar en la pantalla a continuación, realizamos una consulta simple mediante nuestros datos, como por ejemplo filtrar los resultados con la letra S y dice esto. Después consultamos sobre las matrículas con los alumnos correspondientes usando. Y por último, haremos una consulta simple, como puede ver aquí. Con esto podemos observar que podemos realizar cualquier tipo de consulta de cualquier base relacionadas. Profesor, buenos días. Quien les saluda es la alumna Valderrama Juan Priscila y en esta ocasión voy a explicar la conclusión de nuestro proyecto. El proyecto que hemos llevado a cabo ha sido una experiencia enriquecedora para todos y nos ha permitido poder aplicar los conocimientos en clase. Hemos empleado herramientas como el Erwin para la creación de un diagrama lógico y físico, así como el SQL para desarrollar la base de datos, incluyendo tablas, procedimientos y consultas diversas. Consideramos que nuestro diagrama lógico en SQL ha sido fundamental para comprender las relaciones entre las tablas y el diccionario de datos, que ha sido una herramienta importante para organizar y definir los datos ingresados al sistema de manera precisa y comprensible. Junto a esto, también podemos concluir que hemos desarrollado una base de datos que aborda el tema de denuncias realizado a nivel nacional y a través de una línea telefónica de emergencia. Por último, agradecemos los conocimientos impartidos en clase para poder ayudarnos y desarrollarnos como profesionales en el resto de nuestra carrera.